A comenzar con este video que hemos titulado, ¿verdad? Traumas ocultos. Creo que es un poquito fuerte el tema, ¿verdad? Porque creo que a veces no dimensionamos esas de repente situaciones que vivimos, o quizás pensamos y decimos, no, pues no me voy a, como decimos nosotros en El Salvador, clavar en eso, ¿verdad? Y a veces pues comenzamos a ignorar varias cosas, ¿verdad? Y de nuestra conducta, o a veces de la forma en la que hemos desarrollado por ejemplo, una relación, ¿verdad? Ya sea familiar, ya sea de amistad o amorosa. Entonces es importantísimo que nosotros reconozcamos las áreas, ¿verdad? Que necesitamos mejorar. Creo que por eso estamos aquí, así que bienvenido, quédate por favor hasta el final, bienvenido a mi canal. Estamos tratando, ¿verdad?, de poder encontrar perlas en la palabra del Señor para poder ayudarnos a mejorar como personas, a poder mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestro crecimiento, no solamente espiritual, sino también intelectual y sobre todo, ¿verdad?, poder tener una vida más feliz. Sabemos que una de las enfermedades más comunes, ¿verdad?, hoy en día, y algunos dicen, bueno, la enfermedad del siglo es la ansiedad, todos los problemas, aquellas enfermedades eh, que son prácticamente como un resultado del estrés. Entonces, todo esto es importante que lo sepamos y que vayamos profundo. Por eso vamos tan despacio en esta serie, por eso me detuve en hacer video tras video. Y quiero decirte una cosa, vamos justo en la página 107 y llevamos justo 16 episodios, ¿verdad? Así que vamos como más o menos por aquí del libro. Así que falta un buen camino todavía por recorrer, así que bueno, espero que te quedes conmigo hasta que terminemos el libro y luego ya tengo por ahí otro libro que me está esperando, así que espero que también te quedes ahí con nosotros. Ok, hablemos sobre los traumas ocultos. Hemos estado hablando en el episodio anterior, estuvimos hablando acerca de cómo el apego, ¿verdad?, puede influir muchísimo en, en nuestras relaciones presentes, en nuestro trato con las personas que amamos. Entonces, muchas veces nosotros quizás no queremos dañar a otra persona, pero nuestra actitud, quizás nuestra forma de hablar o nuestra forma de reaccionar a ciertas cosas, pues puede dañar las relaciones, puede dañar a las personas que tenemos cerca. Entonces, bueno, si tú eres padre, sabrás que a los niños, pues en esas etapas, en esas pequeñas edades, es tan importante que sepamos nosotros, ¿verdad?, hacer o desarrollar, ¿verdad?, un apego sano. Hablábamos del apego. Si no lo viste el video anterior, te pido por favor que vayas y te pongas en contexto para que puedas entender mucho mejor todo esto. Entonces, obviamente, ¿verdad?, cuando hay una situación difícil, cuando viene a nuestra vida el dolor, cuando no somos capaces de poder, ¿verdad?, tener una vida feliz, es porque algo está mal. Entonces, esto pues es como lo que llamamos un trauma, ¿verdad? Es tan importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, cómo manejar ese tipo de cosas, porque es algo que nos va a acompañar en casi que toda nuestra vida si nosotros no sabemos cómo manejarlo. Así que quiero leerte una parte, ¿verdad?, de lo que es este libro. Me gustó mucho esta frase que dice así: la estimulación y la relación con un pequeño son fundamentales para el correcto desarrollo de su arquitectura cerebral. Entonces, cuando un niño, un bebé, es estimulado de la manera correcta y no sufre, ¿verdad?, y no desarrolla un apego evitativo o un apego, ¿verdad?, que es variable, así como que de repente se suplen las necesidades, como de repente no. Entonces es necesario que así, desde niño, ¿verdad?, pueda desarrollar, ¿verdad?, este apego sano y pueda tener la confianza de que las personas que están a su alrededor
los cuidadores, ¿verdad?, inmediatos están dispuestos a suplir sus necesidades y a crear un ambiente de confianza. Esto le va a permitir que pueda desarrollar confianza con otras personas también. Voy a seguir leyendo. Dice, la negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos efectivos o incluso de salud. Ese estrés tóxico en una edad temprana activa el cortisol de una forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva a fallos decisivos en el aprendizaje y en el desarrollo de la conducta. Obviamente nosotros de repente pues hemos escuchado, ¿verdad? Es que este niño tiene mal comportamiento o no obedece o no hace esto. Bueno, todo eso tiene un porqué. Y como adultos responsables debemos de tratar de entender cómo no llegar hasta este punto, porque muchas veces nosotros buscamos una solución cuando ya está desarrollada una consecuencia de un problema que pudiésemos evitar antes, ¿verdad?, si nos hubiéramos informado. Dice, las imágenes cerebrales nos permiten ver que cuando acontece un trauma se produce como un apagón del cerebro llamado disociación. Se trata de una desconexión de la mente que se percata del enorme sufrimiento que está aconteciendo y que está por llegar y por llegar, dice, y del cuerpo una paliza, una violación, una imagen de agresividad, una humillación, insultos severos. Entonces, todo ese tipo de cosas, nuestro propio cerebro automáticamente como que bloquea el recuerdo y solo nos quedan como algunas pequeñas secuelas por ahí, ¿verdad? Pero es como es parte del sistema. Entonces nosotros, como no recordamos muchas cosas, a veces no le damos la importancia que merecen. Por ejemplo, tal vez nosotros fuimos tratados de esa manera y por esa razón a veces pensamos que es válido repetirlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestro presente no tiene nada que ver con el trato que hemos recibido. Y la verdad es que sí lo es. Dice, la mente evita la verdad y el sufrimiento en pro de la supervivencia. O sea, prácticamente nuestro cerebro es como un mecanismo de defensa, el que es lo que está haciendo, ¿verdad? Y es una manera bastante interesante de entender por qué a veces nosotros reaccionamos así. Si te das cuenta, el título de este episodio dice, traumas ocultos, ¿por qué mi corazón se defiende aún sin ser atacado? Me llamó tanto la atención y por eso pues quise titular así el episodio, porque la verdad a veces nosotros no entendemos por qué estamos tan a la defensiva. Y quiero que vayas a ti a tu mente y pienses cómo a veces la otra persona quizás ni siquiera quería pelear con nosotros, pero nosotros estamos en un modo tan alerta que automáticamente explotamos y venimos y recordamos lo anterior y que por qué hizo esto y que ahora por qué me está diciendo esto. ¿Será que? Y comenzamos a hacer toda una película en nuestra cabeza, al punto de que esto poco a poco va desgastando nuestras relaciones interpersonales. Quiero darte un ejemplo muy personal. Antes de casarme, yo vivía con mi mamá y mi hermana. Mi hermana tiene dos niños. Entonces, bueno, ellos estaban casi por entrar a la adolescencia. Bueno, el más grandecito, ¿no? Mateo. Pero yo recuerdo que yo estaba muy estresada y yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar, llegaba a la casa bastante tarde y prácticamente estaba viviendo en modo alerta. Entonces, a veces yo no tenía la paciencia para poder sentarme con mis sobrinos y poderles ayudar en una tarea. A veces no tenía la paciencia incluso con la persona que más amo de mi casa, o sea, que es mi mamá y mi papá. A veces incluso yo no tenía la paciencia con ellos y a veces tenía pequeñas discusiones con ellos y los hacía sentir mal. O incluso con mi hermana, a veces estábamos en desacuerdo con algo y yo creo que, o sea, no es que todo va a salir color de rosa y que vas a estar en total comunión, ¿verdad?
y nunca vas a tener desacuerdos. Creo que es válido, hay cosas que quizás no aprobamos, ¿verdad? O que también ellos no aprueban de nosotros. Y probablemente quizás si lo dijéramos de una manera diferente, no llegáramos a la necesidad del conflicto. Pero muchas veces tratamos de defendernos en justificando que quizás nosotros necesitamos comprensión o que necesitamos que nos digan las cosas de una manera diferente o que incluso ni siquiera nos digan nada. Entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede porque hay algo que no hemos resuelto, porque muchas veces, ¿verdad? Un trauma oculto puede ser apagado en nuestra mente, pero las emociones siempre sobreviven. Las emociones siempre están. Por ejemplo, si un trauma de tu niñez te hizo sentir una persona insuficiente, tú puedes olvidar quién te hizo sentir insuficiente, pero no vas a olvidar que eres insuficiente y te lo vas a ir recordando el resto de tu vida. Entonces es interesante porque esto no nos permite sanar de una manera muy fácil, sino que a veces estamos buscando culpables, a veces estamos buscando personas que, que nos hagan, ¿verdad?, sentir de esta manera para poderles juzgar, para poder decir, bueno, no, es que yo no tengo la culpa, esta persona me hace sentir así. Entonces, la verdad es que es bastante complejo y creo que aquí es donde debemos entender, ¿verdad?, que estos traumas de gritar, de violencia, de humillación, cuando todo esto pasa, ese apagón emocional, ¿verdad?, que se produce para protegernos en ese momento, ¿verdad?, puede apagarse, pero las emociones van a continuar viviendo y es importante que nosotros lo reconozcamos porque somos seres emocionales, nunca vamos a dejar de sentir. Entonces, esto pues queda grabado incluso, ¿verdad?, como dice acá en el libro, de la amígdala y en el sistema nervioso, o sea, está ahí, o sea, estamos como programados para poder repetir este mismo sentimiento. Así que es como automático, produce que estemos siempre a la defensiva y no se puede vivir así. Yo creo que es demasiado estresante. El Salmos 94:19, la palabra de Dios dice, conforme a la multitud de mis angustias, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este salmo, ¿verdad?, nos revela que realmente solo Dios puede tranquilizar nuestro corazón. Y si incluso Dios permitió que nuestro pasado fuese de esa manera, Él mismo va a sanarlo de la manera correcta. Así que debemos de entender que así como en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que hicieron, ¿verdad?, acciones o tuvieron aventuras o testimonios, vidas, donde salió a relucir su carácter de una manera tan espontánea. Así mismo, ¿verdad?, como esas vidas fueron transformadas, así mismo Dios puede transformar nuestra vida si nosotros estamos dispuestos a aceptar que ese trauma está ahí y que necesita una solución. En Juan capítulo 18, versículos 10 al 11, encontramos dos ejemplos que quiero mencionar bíblicos, de cómo reaccionamos muchas veces, ¿verdad?, de manera defensiva. Y bueno, este es uno de los ejemplos quizás más comunes o más usados, porque este carácter, ¿verdad?, estaba ahí como tan a flor de piel, ese enojo. Entonces, sí, estamos hablando de Pedro. Probablemente ya ustedes lo vieron por ahí en las láminas, ¿verdad? Esa reacción defensiva que tuvo no por agresividad en sí, sino porque también tenía temor de que su maestro fuera agredido. O sea, a veces lo juzgamos mal a Pedro, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando él quitó la oreja de ese soldado, ¿verdad, Malco? O sea, realmente él estaba defendiendo a su maestro. O sea, no es el que esté justificando, ¿verdad? Sí, fue una agresión, fue un acto de violencia y todo eso, pero la verdad es que había una emoción
que estaba ahí sobresaliendo. Entonces, muchas de las cosas, ¿verdad?, que había hecho en el pasado, obviamente estaban afectando. Entonces, de hecho, Pedro, ¿verdad?, era parte de los celotes, que eran como esa parte de rebeldes que estaban en contra del gobierno, que querían, ¿verdad?, justicia social y todo eso. Entonces, la violencia pues era parte de algo común en él. Entonces, nosotros vemos al final un Pedro totalmente rendido al Señor. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar cualquier carácter que esté dispuesto a ser transformado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos nuestras debilidades, conocemos nuestros traumas, pero no estamos dispuestos a cambiarlo. Caso bastante peculiar también en la vida de Moisés, que es el otro ejemplo que quiero mencionarte. Cuando Moisés huye del llamado, no huye porque quizás él diga, bueno, hay mejores, ¿verdad? O porque él pueda pensar de que probablemente quizás no era Dios, está dudando de lo que... No, él confiaba de que Dios podía hablarle, pero realmente él huye porque él tenía una herida en su pasado. Él había sido rechazado por su propio pueblo. Había prácticamente matado a uno de los suyos. Entonces, todo ese pasado estaba ahí, no permitiéndole que Dios, ¿verdad?, usara su vida para algo grande, como para hacerlo un libertador en frente a esa misma nación que lo había rechazado. Sí, claro que sí. Dios libertó al pueblo, ¿verdad? Pero lo hizo a través de él. Entonces, si él no hubiera estado dispuesto, Dios hubiera buscado a alguien más. Si él no hubiera estado dispuesto a sanar, Dios hubiese buscado a alguien más. En Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 11, tú puedes encontrar esta historia, ¿verdad? Y también quiero mencionarte este otro salmo que dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados los que en él confían. Me encanta esto porque realmente a Dios realmente sí le interesa nuestro servicio, porque claro que le interesa, pero jamás le va a interesar más nuestro servicio que nuestra alma. Dios es el más interesado en tu salvación, en tu redención y en tu santificación delante de Él. Eso es lo que más le interesa a Dios. Porque Dios puede usar a muchas personas, incluso Él mismo podría hacer que todas las personas se convirtieran y llegaran a sus pies. Podría traer paz al mundo. Él puede hacer todas las cosas. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, todopoderoso. Entonces, Él no nos necesita para hacer lo que nosotros hacemos para Él. Él realmente lo que desea es nuestro bienestar. Y obviamente, bueno, nuestra obediencia es una señal de que realmente estamos rindiendo al Señor nuestro proceso. En el punto 3 quiero hablarte sobre ese proceso de sanidad que solo puede existir a través de la fe, a través de creerle al Señor, a través de decirle, Señor, aquí está esta parte de mi vida, aquí está esto con lo que siempre estoy luchando. Probablemente tú no lo vas a identificar, ¿verdad?, de manera así bien espontánea, porque como te digo, nuestro cerebro bloquea esos recuerdos. Por ejemplo, quiero mencionarte esta historia. Dice, esa disolución ocurre como medida de protección para evitar sentir y no grabar la dureza de lo que está sucediendo, activándose antes de que ocurra y de que se repita un episodio traumático. Es un sistema propio de personas que son víctimas de violaciones frecuentes o maltratos que perduran en el tiempo. La causa, no registrarlo, olvidarlo y evitar integrarlo en la propia vida. Dice, ella menciona esta consulta, dice, en consulta observo este fenómeno con frecuencia. Muchas veces cuando pido a alguien que relate un evento doloroso, reconoce que tiene lagunas de memoria. Recuerdo hace un tiempo a una paciente, Carmen, relatándome el divorcio de sus padres cuando tenía 12 años. Los meses fueron terribles, tuvo que enfrentarse a los gritos y a la violencia entre ambos y acabó solicitando vivir con su abuela. Al terminar de contarlo con detalle, no conseguía narrármelo, tenía vacíos en la historia y habían cosas que no recordaba. La razón es clara, cuando aparece el trauma, el hipocampo y la amígdala se llenan de cortisol. De hecho, los niños con traumas severos
presentan niveles de cortisol más elevados que los grupos de control. Entonces, si te das cuenta, nuestro cerebro se apaga en ese momento, pero el daño continúa. Es decir, lo que nos hicieron sentir, eso permanece. Entonces, todo eso tienes que rendirlo delante del Señor para que realmente este trauma sea sanado. El primer paso es realmente reconocer que mi reacción no es de hoy. Es decir, que viene del ayer. Es decir, que es algo que yo vengo arrastrando. Es decir, que yo tengo que entender que es algo con lo que yo he estado luchando y que quizás me va a acompañar el resto de mi vida. O sea, si yo me he sentido, si me hicieron sentir en la niñez una niña insuficiente, yo siempre voy a dudar de mí misma. Entonces yo tengo que rendir esto delante del Señor y decirle, Señor, yo sé que quizás no puedo hacer esto, pero con tu fuerza sí puedo hacerlo. Exponerla delante de Dios es el paso 2, es decirle, Señor, aquí está. Porque si tú lo escondes, si tú dices, no, yo eso ya lo superé, yo esto ni siquiera me acuerdo, ¿verdad? Hay gente que dice esas cosas, pero realmente esto no es superarlo. Realmente no es como solo decir, bueno, o sea, no, a mí no me importaba, me iba por ahí, me entretenía con otras cosas. No, realmente tenemos que entregárselo al Señor y no esconderlo y decirle, Señor, esto está ahí, por favor, permíteme sanarlo. Y obviamente recuerda que la obra del Espíritu Santo hoy en día continúa. Entonces nosotros tenemos toda la libertad de decirle, Espíritu Santo, por favor, ¿verdad? Reeduca mi corazón, ayúdale a entender cuáles son esas áreas que necesita mejorar, cuáles son esas áreas que necesita prácticamente ser roto, ¿verdad? Y volverse a armar, porque Él es el alfarero. Recuerda esa imagen, ¿verdad? Esa historia que la Biblia nos menciona, donde el alfarero vuelve a hacer una y otra vez esa vasija. Entonces, a veces nuestro corazón necesita pasar por ese taller. En Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Juan capítulo 8, versículo 32, es un pasaje muy conocido que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Realmente, si nosotros entendemos que este proceso solo puede llevar a los pies del Señor, solo puede llevarse ahí y ahí ser tratado y ahí podemos realmente entender que somos sanados. Entonces, sí, ahí sí vamos a mejorar como personas, ahí sí vamos a tener éxito en nuestras relaciones interpersonales. Creo que los traumas que a veces nosotros ocultamos no son ocultos delante de Dios, porque Él los conoce, Él sabe lo que hay ahí y solo tienes que entregárselos realmente y Él es quien va a actuar de una manera correcta. Así que yo te invito a que si hay algo que vino a tu memoria en este video, por favor tráelo delante del Señor y dile, Señor, ayúdame. Señor, sé que muchas veces no puedo entender por qué sucedieron las cosas. Tal vez, Señor, me he preguntado muchas veces por qué tantas veces. ¿Por qué aquellas personas que de hecho necesitaban o estaban automáticamente diseñadas para apoyarme, para protegerme? ¿Por qué no me protegieron? ¿Por qué me hirieron? ¿Por qué hicieron de mi vida una niñez quizás demasiado triste o demasiado sufrida? Pero hoy, Señor, ahora siendo un adulto, ahora siendo una adulta, vengo delante de ti, Señor, y quiero entregarte todo eso. Y quiero decirte, Señor, que cuando el dolor venga a mi corazón, realmente, Señor, solo quiero rendirme a ti y entender, Señor, que eres tú quien está obrando en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que sea de bendición para tu vida. Y por favor, compártelo con alguien más. Y te espero el próximo sábado. Que Dios te bendiga.